Un irreconocible Logroño cae en Nava. Huesca se hace fuerte en casa y vence a Torrelavega. Duelos ajustados para esos equipos de la parte de arriba. Se viene una recta final de año brutal. Al lío. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tiempo de Asobal, 13ª jornada en nuestra competición que empezamos ya a repasar como cada martes con los siguientes resultados. Comenzando por ese Revi Cuenca 28, Freaking Granollers 32 y cerrando el viernes ese Irudek Bidasoa Irún 30, Frigoríficos Cangas 27. Ya el sábado 4 partidos, victorias del Barça ante el San Vicente Guadalajara por 40-20, Caserío Ciudad Real 22, Tubos Aranda Villa Aranda 19, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 25, Recoletas Atlético Valladolid 30 y por último Bada Huesca 32, Bazco Torrelavega 31. Ya el domingo, dos partidos. Para mí, la sorpresa sin duda de la jornada, ese Vivero Serón Lava 21, Dicor Peval, Logroño de Rioja 17 y por último Abanca de Mar León 29, Orneo Eón Alicante 28. Y vamos ya a analizar la jornada, por supuesto, comenzando por ese partido de la jornada, ese Huesca 32, Torrelavega 31. Un primer tiempo con ese 18-13 al descanso. Huesca con mucho dominio, tanto Pentecaya en portería como el lanzamiento de Fran Cordiés, como siempre muy potente, nos tiene muy mal acostumbrados, y ese juego 2 para 2 con el bono de Artur Parera. Torre, otra vez con un gran Scott en ese lateral izquierdo, pero sí que es cierto que para mí le penaliza bastante que sus dos laterales derechos, tanto Osvaldo Maestro como Andrés Moyano, pues estuvieran bastante mal. 18-13 al descanso, segundo tiempo, donde Torre empata con un inspiradísimo Isi Martínez, al que le acompaña tanto Scott en ese lanzamiento como ese 5-1 que plantea Cuetra. Aún así, fue un mal partido de Torrelavega. De hecho, hay dos tiempos muertos, si no recuerdo mal, que pide el entrenador del Bazco. Huesca también cae un poquito de la precipitación, se llega empatado a esos instantes finales, minutos finales del partido. Y ahí, para mí, clave, más allá de la figura, o de las figuras, mejor dicho, de Isi y Aja, y esa conexión, ese 2 para 2, Huesca asume el buen hacer de 4 figuras, empezando por Dani Pérez, muy efectivo el extremo izquierdo, con 8 tantos. Eso sí, le puede penalizar un poquito, de hecho no lo meto en nombres propios de la jornada, esa última exclusión donde Jacobo, si no recuerdo mal, quita portero para jugar ese 7 para 5, y aún así él acaba parando Gabor Dexi. Cordiés y Parera, por supuesto, tanto en esa amenaza desde el lanzamiento exterior, desde esos 8-9 metros, como Artur Parera desde esos 6 metros. 5 goles para el cubano y 8 goles para el canterano del Barça. Y por último, Gabor Dexi con esas 4 paradas en los últimos 10 minutos para hacer que Huesca, bueno, pues siga haciéndose fuerte en casa y siga sumando prácticamente todos sus puntos en casa. Finales ajustados, finales no tan locos como otros días, pero donde los equipos de arriba, estos 3 equipos que han jugado y que van a seguir jugando European League, más allá de Ademar, pues no lo pasaron tan bien y sus victorias no fueron tan holgadas. Bidasoa 30, Cangas 27, primer tiempo pésimo de los de Alex Mozas, con 2 tiempos muertos del entrenador Bidasotarra. Faltos de rotación, de hecho lo comentaba Mozas, que jugaba tanto Nacho Valles como Mario Nevado cuando no tenían por qué hacerlo, estaban bastante mermados, y muy espeso también Bidasoa en ataque, todo lo contrario a Cangas, con un buen juego y ataque posicional, hasta ese 5-1 que le plantea Mozas con Mielsalski. Aún así mete Kike el 7 para 6 y creo que le funciona bastante bien. Al descanso se llega con ese +1 solo para Cangas, cuando llegó a estar +4, +5. Y en el segundo tiempo, a falta de 6 minutos, se llega a ese 27-25. O sea, estaba todo bastante igualado. Y para mí el protagonismo fue de la defensa de Bidasoa. Creo que subió un peldaño de nivel y a partir de ahí se notó, más allá de ciertos tramos donde tanto Rodrigo Salinas como Piotr Mielsalski estuvieron bastante bien. La portería de Cangas, sin duda. Mateo Payas siempre mantuvo al equipo cangués con opciones más allá de ese habitual bloqueo que están sufriendo los pupilos de Quique Domínguez en prácticamente todos los partidos y que creo que
es un factor clave para no sumar. Había que aprovechar sobre todo que Vidasoa estaba mermado, no estaba fino, se notaba bastante, bueno, errático en ataque, aún así no consigues aprovecharlo en un día que creo que era, como digo, propicio más allá de que sea Artalecu. Cuenca 28, Granollers 32, un primer tiempo sobre todo con ese 13-12 al descanso de porterías, con Arguillas con 11 paradas, casi un 50%, Panity también menos, prácticamente la mitad, 5, pero también aparecía, y ataques muy poco finos, errores, lanzamientos fuera, faltos de eficacia. Cuenca para mí falto de control y Granollers también le faltaba un pelín de control, pero más esa eficacia, ¿no?, en el lanzamiento. Aún así, buena conexión tanto con Gándara, que creo que está rindiendo a un nivel brutal y que seguramente lo veamos el año que viene en el Vasco, y también con Figueras, creo que era el duelo más bonito que podíamos ver. En el segundo tiempo, cada pérdida de Cuenca era castigada por un Granollers que ya empezaba a estar en ese contexto que tanto le gusta a los de Rama, ¿no?, defendiendo y corriendo. Primero aparece Fis, luego aparece Urdangarín, por cierto, reaparece Perbelini, que estuvo bastante errático el pobre y no es para menos después de esa lesión que pintaba más feo de lo que al final ha sido, y Cuenca tuvo bola para ponerse a un gol a falta de 3 minutos y poquito con Raimund Todd. De hecho se le va fuera, creo que no llega a tocar Panity, y a partir de ahí, bueno, pues ya Granollers encarrila de forma total el partido. Por cierto, muy bien Pau López en ese extremo izquierdo. Ya por último, el último final ajustado, ese Ademar 29, Alicante 28, quizá puede engañar un poquitín, porque Ademar, bueno, ese último tanto de Alicante fue en los instantes finales. Hasta el 15, sin duda, mejor Alicante, con Domènech, con balones hacia Montoya a 6 metros, con Parker en ese lanzamiento exterior, con transición, robando y corriendo, 5-9, pide tiempo muerto Dani, y hasta el 30, 15-12. ¿Cómo explicamos entonces eso? Bueno, pérdidas de Alicante, empieza a bajar un poquito la eficacia, más allá de Saiz en portería, de Rodrigo Pérez Arce, que hizo un buen partido, seguramente de los mejores de la temporada, y ese 5-1 que plantea siempre Dani Gordo, con Sergio, con Darío, que un poco pues trastoca los planes del equipo rival para irse 15-12 al descanso. En el segundo tiempo ya los alicantinos con Domènech apareciendo en portería, con Torrico, que no jugó prácticamente en el primer tiempo si no recuerdo mal, recuerdo más a Borja Méndez, pero se equivoca y además aparece la figura de Lindvis en el lanzamiento o en cada penetración, aparece la figura de Álvaro Pérez para esas dos balones, sí, sobre todo cuando quedaban 6-5 minutos y además estaba con ese +3, y Darío Sanz, que en el último minuto anota un golazo espectacular desde el extremo izquierdo para ese 29-26, ese +3, que si no lo hubiera metido, Alicante hubiera tenido bola para ponerse a 1 y ajustar un poquito más todavía, comprimir un poquito más el marcador. Como digo, quizá puede ser un poco engañoso, ¿no?, este 29-28, porque además lo encarrila los últimos 4 o 5 minutos, pero sobre todo si no llega a meter, como digo, Darío Sanz, seguramente que el equipo de Dani Gordo hubiera estado en problemas. Vamos ya con lo más destacado de la jornada, esos 4 partidos restantes que nos toca analizar de otra forma, como sabéis. Ese Barça 40, Guadalajara 20. Lo primero de todo, pues mandar todo mi ánimo y mi pésame por el fallecimiento del padre de Juan Carlos y Alberto Requena, así que todo el ánimo para ellos. De hecho no estuvo en el partido, así que, como digo, que descanse en paz. El Barça hasta el minuto 15, horrible, hacía tiempo que no veía un comienzo tan malo del equipo de Ortega, 5-4, bastante fallón, sobre todo en ataque, y además de Vladic, ¿no?, que recuerdo que le hace 3 paradas a Luis Frade en 6 metros. A partir de ahí entra Haldwinson con 16 paradas para un 55%. Acaba el partido en números, bueno, de auténtico extraterrestre. Salen hasta Mem, Enguesan, Fábregas, que no es tan común. Aún así, 15-7 al descanso y ya todo solucionado. Vamos ya con la victoria del Recoletas Atlético Valladolid en el Alcalde Miguel Salas por 25-30. Primer tiempo de alternativas. De hecho, empieza mejor Puente Genil con Dani Serrano, con Mosquera, con esa verticalidad tan característica, también con esa Roja Oliveira, que, ojito, perdía al Recoletas a una Oliveira que venía bastante bien, y se recupera tanto con la defensa y correr con Tao Gay,
con César Pérez, que va apareciendo de poco en poco, y también Pablo Herrero. Clave para mí, después de ese 14-14, si no recuerdo mal, al descanso, pues ese parcial de 0-7 otra vez. Dos claves: atasco monumental de Puente Genil. Yo eché de menos que Paco Bustos no utilizara alguna que otra variante defensiva, cambiar sobre todo, agitar un poquito el árbol, porque estabas viendo que si no agitabas el árbol no podías cambiar prácticamente nada, ¿no? Se veía un Puente Genil muy errático, con mucha pérdida, falta de eficacia, y eché de menos, como digo, un poquito eso. Y Valladolid, por supuesto, con esa defensa y corriendo. Me encantó Guedo, que está, más allá de que está muy consolidado con Lucas Ribeiro en ese poste defensivo, en esos centrales defensivos, creo que está apareciendo muy bien en ataque, se movía muy bien, corría muy bien la línea y sobre todo está siendo efectivo, ¿no? Creo que después de perder a Álvaro Martínez y después de fichar a Guillermo Carballo, creo que todos teníamos esa duda, ¿no? De a ver quién aportaba en ese pivote ofensivo, y tanto Ribeiro como Guedo están rindiendo, aparte en defensa, en ataque, a un nivel muy bueno. Por último, por último vamos a dejar lo mejor para mí de la jornada, o sin duda el sorpresón que se vio en el Guerreros Naveros. Antes de ello, Caserío Ciudad Real 22, Villa Aranda 19. Primer tiempo de poquita continuidad en ambos ataques, de hecho hay dos rojas, y Caserío creo que encuentra ese flanco derecho con Alonso Moreno, también con Sergio Casares, sobre todo para finalizar jugada. Joañola, por cierto, con un 40%. Y el segundo tiempo de Villaranda es tan flojito que no hay por dónde cogerlo. Más allá de Pau Guitar o de Alex Berbel en ciertas situaciones, pierdes muchas bolas, estás muy poco acertado, y de hecho Caserío tampoco hace mejor segundo tiempo que Aranda, porque también se le ve bastante errático. Creo que también el marcador lo dice todo, ¿no? Es un 22-19 con equipos que, bueno, pues tienen ritmo, tienen pues gol también, pero me quedé un poco frío, sobre todo porque fue un partido de muchísimos errores. De hecho, el Nava, Logroño, ese 21-17, es prácticamente, como digo, igual, porque al descanso se vio un 9-6, ¿no? Es un marcador propio de otra época, con un Logroño fatal en ataque posicional, fatal en los lanzamientos de 7 metros, con un cadarzo bastante errático, tampoco podías correr, y Nava estuvo, aunque cometió errores, algo mejor en ataque, y para mí donde sobresale es en defensa, ¿no? Con esa intensidad defensiva, sobre todo con mucho golpe franco, más allá de los errores de Logroño, creo que ahí da un pasito más el equipo de Senovilla. En el segundo tiempo, entre Bandeira y David Fernández, más allá de esos 10 goles de Logroño en 50 minutos, iba a decirlo de al revés, pues son guarismos y datos que no te dan, aunque Nava no estuviera bien en este balonmano actual. Nombres propios de la jornada, comenzando por Artur Parera, con esos 8 tantos y un 88%. Creo que hizo sufrir mucho, sobre todo a Joaquín Naja, y por supuesto a todos los postes defensivos del Vasco Torlavega. Pasamos a Piotr Milchansky, que está haciéndose un hueco de forma habitual en esta sección de nombres propios, con 9 tantos en 14 lanzamientos y 2 asistencias. Creo que fue vital tanto en ataque, que fue el líder junto a Rodrigo Salinas, como en defensa con ese 5-1 que plantea Mozas con él, que creo que lo empezamos a ver en el Santiago Manguán y se está afianzando bastante bien. Y por último, Víctor Hagginson, en ese 40-20 del Barça, con 16 paradas para un 55%. Una vez que empieza a parar él, después de, como digo, ese mal comienzo blaugrana, pues todo fue ya bastante rodado para el equipo, como digo, de Antonio Carlos Ortega. Vamos ya con la clasificación, que está brutal, más allá del Barça líder con 26 puntos, Logroño y Bidasoa segundo y tercero empatados con 19, Granollers y Torrelavega cuarto y quinto empatados con 18 puntos, el Recoleta sexto con 17 y Ademar séptimo con 16 puntos. Creo que se viene sobre todo una recta final pensando ya en la Copa de España, brutal para ver qué equipos acompañan de momento al Barça en esta recta final, en estos días que vamos a ver, tanto la jornada 14, ahora la repasamos, que empieza este martes, como la última jornada de esta primera vuelta, esa jornada 15. Ya partiendo un poquito de la clasificación, Caserío con 11 puntos, octavo, Puente Genil con 10 puntos, noveno, empatados a puntos en décima y undécima posición, Huesca y Cuenca.
Con 8 puntos Villaranda y Alicante, duodécimo y decimotercero también Nava. Y ya hay Guadalajara en descenso directo con 7 puntos y Cangas un poquito más descolgado que los demás. Ahora mismo decimosexto, último con 5 puntos. Vamos ya con esa jornada 14 que empieza hoy martes, que seguirá mañana miércoles y que termina el jueves con un partido. De hecho, revisando los partidos, creo que es seguramente la mejor jornada hasta la fecha de la Liga Nexus Energía Sobal. Este martes tenemos 4 partidos: Derbi Castellano-Manchego, Cuenca-Guadalajara, Villa Aranda-Puente Genil, que se viene partido sobre todo con el Villa Aranda alentando a esas peñas para que animen y para que arropen a su equipo. Torrelavega-Barça y Cangas-Caserío. El miércoles, Eón, Alicante, Nava, Derbi de Castilla y León, ese Valladolid Ademar y Granollers Vidasoa, ese clásico que se ha empezado a llamar, y cerrando la jornada 14, ese Dicorpeval Logroño de Rioja, Badahuesca a partir de las 8 de la tarde. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, que ayuda muchísimo, dale a like y comparte mi contenido para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Como siempre, hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.